Hola, ¿qué tal? Amigos de Michoacán 2021, bienvenidos a esta emisión que tenemos de manera conjunta entre Acueducto Online y Metapolítica.mx. Hoy tenemos un programa de análisis y también una conversación bastante interesante sobre texto de esta determinación que tomó el día de ayer el Instituto Nacional Electoral. Pero bueno, ahorita abordamos ese tema. Antes que nada y antes de profundizar, me da muchísimo gusto saludar a Samuel Ponce Morales, director de Acueducto Online. Muy buenos días, Sam. Buenos días a todos. Efectivamente, un tema controvertido, interesante, polémico, con muchas aristas. Confrontó más las dos visiones que se tienen. Los morenistas se la fueron a la yugular, consideran que es una cuestión ahí de exceso. Para los consejeros, pues es un cumplimiento del marco jurídico, pero estaremos, como dices, analizando este caso por donde se vea muy interesante, muy interesante, pero yo diría que va a tener secuelas de mucho resentimiento y de mucha confrontación, pero bueno, adelante, Héctor. Así es, un tema bastante interesante, bastante intenso. Desde mi perspectiva, creo que simbra el avance de este proceso electoral y cambia radicalmente todo. Todavía faltan algunos aspectos que esperar, por supuesto, pero esta primera determinación genera mucha expectación. Pero, ¿qué te parece si abordamos primero el desahogo de las portadas de los diarios de mayor circulación en Michoacán para conocer el pulso que traen? Adelante. Muy bien, pues vámonos de lleno con las portadas de los diarios de mayor circulación en Michoacán y vámonos primero con la portada de La Voz, quien destaca su nota de 8 columnas. En la nota principal: baja el Instituto Nacional Electoral a Morón de la candidatura. El Consejo le anula el derecho para obtener el registro legal por no reportar gastos de precampaña. Esa es la razón por la cual el Instituto Nacional Electoral decide no permitir el registro de Raúl Morón para esta candidatura, por esta coalición de Juntos Haremos Historia que conforman Morena y el Partido del Trabajo. Dentro de esta misma nota principal destaca también el llamado a portada sobre la postura que tiene Raúl Morón en respuesta a esta situación que pues el día de ayer decidió el Instituto Nacional Electoral. El foco gráfico se centra en el encuentro deportivo entre pues el equipo de Morelia, el Atlético Morelia, quien venció en un encuentro a los Leones Negros. Trae llamado en portada también la numeralia, cómo se ha venido comportando el coronavirus tanto a nivel nacional como en el caso particular de Michoacán, pero destaca la cifra que a nivel nacional persiste y que refiere que ya México tiene 200,000 muertes por COVID acumulados desde que se declaró la pandemia, esto desde el año pasado. Hoy también se retoma la vacunación anti-COVID aquí en la capital michoacana y en la sección de Camino al Poder, dentro de esta sección que da seguimiento al proceso electoral, este diario destaca: el Partido Verde tiene perfiles valiosos. Así lo refiere Jonathan Sanata, quien es ex líder del Partido Verde Ecologista en Michoacán y que también da a conocer que al interior de su instituto político hay grandes perfiles. Recordemos que él era uno de estos perfiles que iba a una diputación federal y que ahora en esta ocasión pues se baja para ir en busca de una posición en la planilla con Memo Valencia, de acuerdo a lo que ha trascendido hasta este momento. Todavía falta la formalización una vez que se den los registros. Pero bueno, vámonos ahora con la portada del Sol de Morelia, quien en su nota principal destaca: se caen candidaturas de Morena y redes sociales progresistas, no nos van a detener, dice Raúl Morón. El aspirante emitió un mensaje poco después del fallo del Instituto Nacional Electoral que hemos referido, con llamado en portada también: hoy se reanudan la vacunación de los adultos mayores. Además, trae también otra información de carácter educativo, por ejemplo, que se planean sanciones contra docentes, estos si están dañando a los niños al dejarlos sin clases virtuales. También no informan gastos, esto es parte de este paquete, no se permita el registro de los candidatos a la gubernatura de Morena y redes sociales progresistas. Se suma este paquete que son casi cerca de 60 los que analizó el día de ayer el Instituto Nacional Electoral, fundamentalmente por esta situación de que no rindieron
gastos de precampaña. Esa es la portada de El Sol de Morelia. Y vámonos ahora con Publimetro, que en su nota principal destaca COVID-19, la enfermedad más letal de México. La infección del virus del SARS-CoV-2 ya es la principal causa de muerte en México, con más de 200,000 defunciones confirmadas por la Secretaría de Salud. Y también, bueno, la Universidad Johns Hopkins refiere que la letalidad es del 9%, la más alta del mundo. En el foco gráfico y también como nota principal destaca: Morón acudirá a tribunales tras resolución del INE, y refiere esto a lo que dijo en este mensaje, de que no se va a permitir que se atropelle la voluntad de la gente que le respalda. Pues bueno, básicamente estas son las portadas, Samuel, que se publican para esta jornada informativa de este 26 de marzo. Sí, y mientras nos enlazamos con Carlos González Martínez, bueno, hay que decir que él fue consejero electoral en el Instituto Federal Electoral, el IFE, y bueno, pues ha sido consejero electoral no solamente en el caso de Michoacán, fue titular del IFE en Michoacán, sino que ha sido consejero electoral en la capital del país, es uno de los asesores en la cuestión de Centro y de Centroamérica y el Caribe de la ONU y para cuestiones electorales. También es un asesor, consultor electoral y está actualmente en una cuestión partidista. Creo que está hablando, pero se pasa de listo. Pues bueno, él se conectará en unos minutos a esta conversación que tenemos vía Zoom para poder pues dialogar sobre este aspecto, ver los recovecos jurídicos que enmarcan esta determinación que tomó el Instituto Nacional Electoral, que pues bueno, desde trascendió la información desde la noche del miércoles. Ya se preveía este tema, el propio dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, se anticipó tratando de descalificar una decisión que se preveía se iba a dar. Ya desde entonces se apuntaba una confrontación, un encono, en un contexto en el cual, pues bueno, pues no ha sido nada tersa la relación entre Morena con el INE, ni tampoco el Poder Ejecutivo con el INE, que, pues bueno, se da en esta coyuntura y que, pues bueno, encona más este proceso electoral, porque no solamente fue el caso de Raúl Morón para el caso de Michoacán, sino también alcanza a el candidato, o bueno, a quien se venía postulando para Guerrero, quien es Félix Salgado Macedonio, también otro actor polémico en este proceso electoral. Ya se sumó a esta transmisión Carlos González. Muy buenos días. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles y verles bien, de salud. Espero que así sea con todas las personas. Oye, abogado, me despertó tu llamada. De todas. No, perdón, se fue, ahora sí que sin querer queriendo, en lo que estaba acabando de instalar en este paradisíaco set que dispusieron ustedes para esta conversación. Oye, está paradisíaco, tú sí, ¿no? ¿Qué es la parte de atrás? No, ¿qué pasó, querido Samuel? No, estamos hablando del escenario. Sí, es el Teposteco, queridos. Quiero decirles que les estoy saludando a ustedes, a todo el auditorio, desde Amatlán, Morelos. Aquí dicen los que saben y los parroquianos, las personas del lugar, que es la tierra del mismísimo Quetzalcóatl. Déjenme decirles, es un municipio aledaño al de Tepoztlán, y aquí atrás de mí hay un cristal que refleja parte de una vista maravillosa que tengo, y no sé si escuchen. Te aseguro que la envidia no nos corroe. No, estoy seguro. No, pues estoy aquí. La verdad es que me vine a trabajar más relajado que en la atención a la que me somete el profesor ingeniero Samuel Ponce como corresponsal de la Ciudad de México. Y bueno, pues terminando una serie de trabajos que estaban pendientes y que había que concluir, hoy los voy a terminar antes de partir
de regreso a la Ciudad de México en este fin Qué de semana. bien, fíjate que como el tema, ya lo sabes, es en torno a la decisión del Instituto Nacional Electoral del INE en relación en específico a la candidatura de Raúl Morón Orozco como abanderado a gobernador de Michoacán. Y bueno, pues se dio una serie de polémicas, no fue el único, efectivamente, hubo varios, como ya lo mencionó Héctor Tapia, que era hasta ayer, como dicen, abanderado a gobernador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y bueno, en torno a esto se ha especulado en demasía. Unos dicen que se excedió el INE, otros que fue muy garantista, otros de que es una cuestión política, y bueno, en torno a todo esto. En base a tu experiencia, ¿tú cómo ves este asunto? Mira, creo que tiene muchas aristas, pero déjame ir al punto de arranque. Y el punto de arranque es el artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en México. Voy a leerla, si me permiten, es un parrafito, no la ley, el artículo. Creo que es clarísimo. Dice, si un precandidato, bueno, o precandidata, deberíamos de decirle ahora a la ley, incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de pre-campaña, que es absolutamente el caso, dentro del plazo antes establecido, la ley prevé los plazos que vencieron evidentemente ya, y hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato. Bueno, este es el texto de la ley. Y el texto de la ley es clarísimo. Si no se entregan los informes de fiscalización, no puede obtener el registro. Punto. Mete una cuña rara porque habla de haber obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o la asamblea respectiva. Creo que en este caso no aplicar estrictamente ni una cosa ni la otra, excepto quizá el de la asamblea respectiva, que habrá sido la asamblea o la reunión del órgano de gobierno decisor del partido X, en este caso Morena, que finalmente dispuso que la persona a quien iban a registrar como candidato y por lo tanto era precandidato, hubiera sido el cargo que hubiera sido de coordinador de la 4T, de lo que fuera, pero era formalmente un precandidato, era Raúl Morón, o es Raúl Morón Orozco, ¿no? Primer lugar. Así que, en un sentido estricto, lo que está haciendo el INE es aplicar la ley. El tema es que el INE le está aplicando la ley ahorita en un contexto donde aplicar la ley en este momento tiene enormes significados políticos. Acaba de aplicar la ley después de procurar aplicar la ley. Ojo, cómo estoy usando el español de los talleres de redacción, de periodismo, de Samuel Ponce Morales, por cierto, muy buenos. Procurar aplicar la ley en el caso de la sobrerepresentación, que ese es otro tema, ¿no? Y antes procuró aplicar la ley en el caso de las resistencias a que el presidente de la República tocara temas de campaña en sus conferencias de la mañana, y tenemos un contexto donde no está el horno para bollos, y la sensibilidad pública y política en torno al INE dirían en mi pueblo, mírame y no me toques. Entonces ahora esta decisión parece ser parte de una orquestación política atroz del INE en contra de Morena, la 4T, como ustedes quieran llamarlo, o debamos llamarlo, pero la verdad pura y simple, llana, es que se está aplicando un precepto de ley. Déjame terminar con una cosa. Puede ser que este precepto de ley sea pésimo. Bueno, pues entonces hay que cambiarlo, pero mientras no se cambie hay que aplicarlo. Y por lo demás hay que decir que pues las leyes las escriben los diputados y diputadas. Y hasta este momento, salvo muy honrosas, bueno, quizá no todas honrosas, pero muy escasas excepciones, todas y todos los diputados vienen de los partidos. Y en este caso en concreto, de los partidos más grandes, entre los cuales está muy señaladamente Morena, hasta con la discusión sobre su representación. Entonces, es un círculo. Este dispositivo legal, si quieren,
es inadecuado, pero lo pusieron los partidos y lo avala Morena, que tiene la mayoría solos y con sus aliados en el Congreso. Entonces, ese es un primer tema. Y después, porque creo que sería una arista, solo la anoto para si ustedes lo consideran, lo retomemos. Creo que Raúl Morón, a quien por cierto, déjenme decirles, en verdad aprovecho para mandarle un saludo, lo conozco, lo respeto desde hace muchos años. Raúl Morón, ustedes me corregirán, lo que he visto en redes sociales, en medios, en Acueducto Online, por supuesto, que te veo todas las mañanas y todo el día neuróticamente, ha dicho que pues en los estatutos no están las precampañas, creo que algo así dijo. Y Salgado Macedonio dijo, pues yo no hice precampaña porque era el único candidato. Pues no, un estatuto de un partido no puede estar sobre la ley, punto número uno, luego lo explicamos si quieren. Y dos, el hecho de que seas precandidato único no te exime de la condición de precandidato y por lo tanto de los derechos y las obligaciones de un precandidato, entre estas, muy claramente. Comentaba con David Alejandro Delgado, delegado del INE en Michoacán, también amigo excelso y docto en la materia, y él me decía, pues tienen por lo menos que presentar hasta en ceros su declaración. Es como nosotros, tenemos que presentar una declaración de impuestos cada mes, aunque sean ceros. Hay meses donde, bueno, Acueducto Online no me encarga ninguna investigación especial y tengo que declarar en ceros. Luego vienen declaraciones muy generosas, pero por lo pronto uno también declara en ceros. Eso pudieron haber hecho. Es cuanto, mi querido Héctor y Samuel, por cuanto a esta primera parte, procedo a degustar un poco de café chapaneco en Morelos. Eso sí me da envidia. Pero bueno, el día de ayer, en el marco de esta sesión que se celebró allá en el Consejo General, la opinión estuvo bastante dividida, no tanto en si eran o no merecedores de sanciones, creo que en ese sentido todos estaban de acuerdo, pero la sanción aplicada finalmente fue la que generó de alguna manera la polarización de las visiones. Y digo polarización literal porque literalmente los 10 consejeros, 5 y 5 mantuvieron a favor y 5 en contra, y donde el voto final lo avala o lo aporta Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del INE. Pero me llama la atención la postura que asume Utki Espadas, una postura, una declaración que dice de manera mucho más concreta que la sanción fue excesiva. Es decir, creo que hay la coincidencia de que ante la omisión tiene que aplicarse de alguna manera, evidentemente, la ley, pero él considera, de acuerdo a lo que apunta, que la sanción es excesiva. Al final del día son interpretaciones, y tan es así que pues, se polarizó esta discusión por la decisión que finalmente se avaló. ¿Tú cómo ves esta situación? ¿Fue excesiva, no fue excesiva? Al final del día tú acabas de leer finalmente el fragmento de la LEGIPE que pues, establece esta situación. ¿Cabía la interpretación de hacerlo menor? Es un gran tema, maestro, que tiene que ver con todo el asunto de la administración electoral y la impartición de justicia electoral. Te puedo decir también, en mi propia experiencia como presidente del Consejo Electoral del IFE en Michoacán, este tipo de circunstancias son de todos los días, ¿no? Porque hay que no solamente aplicar, sino previamente interpretar con ciertas limitaciones. La autoridad administrativa, en este caso el INE, no puede, a diferencia de los jueces, de los magistrados electorales, digamos, incluso valorar la constitucionalidad o no de este dispositivo. Raúl Morón podría decir incluso, oigan, en la Constitución hay ciertos requisitos para que yo sea candidato y ninguno de esos requisitos dice que yo debo cumplir con un papelito de fiscalización, perdón que diga papelito, pues un procedimiento institucional adecuado, democrático, legítimo, transparente. No dice. Eso no lo puede decidir el INE. Eso sí lo puede ir a atacar y seguramente lo va a hacer, es pensable, Morón y otros, pero en el caso concreto de Raúl Morón, puede ir a atacar esta disposición de este acuerdo del INE ante el tribunal. Y el tribunal sí podría validar.
Lo que tiene que hacer la autoridad administrativa, mira, todas las autoridades en este país, perdón, que me regrese 2 pasitos, hay que interpretar, hay que leer las leyes de manera gramatical, es decir, lo que dicen, Literal. del todo clara, de integral y sistemática, con el conjunto de disposiciones en la propia ley y fuera, en conexión con otras leyes. Y desde la reforma de derechos humanos del 11 en este siglo, además tienen que hacerlo con un sentido de pro persona y en cuidado de los derechos humanos de las personas. O sea, si hay un conflicto de criterios o una duda respecto de qué quiso decir el legislador, la legisladora, entonces se aplica en el sentido que más beneficie a la persona. En este caso, digamos, si hubiera alguna duda, sí debió haberse aplicado beneficiando al supuesto, o no al supuesto, al implicado, al presunto implicado. Bueno, pero a mí me parece, y yo creo que ese es el sentido finalmente del voto mayoritario, que en efecto saca chispas, 6 contra 5, o sea, peor, un escenario peor no puede haber. Solo que hubiera 5 y medio, que alguien dijera, pues no estoy seguro, entonces, y se traba, pero no pasó. Entonces, pues 6 contra 5. ¿Por qué? Porque leyeron gramaticalmente y eso es lo primero que hay que hacer. Es clarísimo, lo repito. Si un precandidato incumple y luego viene o sea, la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos, no podrá ser registrado legalmente como candidato. Es indubitable, creo que así se dice, ingeniero Ponce, en español, ¿no? No hay duda de lo que está diciendo. Si dijera, la autoridad podrá negar, entonces sí, pero aquí lo que dice es, no podrá ser registrado. Entonces, es un tema. El otro es que, bueno, el mensaje, el voto particular, digamos, de UC, a quien también conozco bien, y si nos viese le mando saludos, va a ser, sin duda, o puede ser parte de la impugnación, los argumentos de la impugnación que Raúl Morón, o quien lo desee, presente ante el tribunal, ¿no? Por lo que decir, oigan, es que yo no vengo aquí a inventar un asunto, es que traigo los argumentos que se emitieron en el propio Consejo y que por otras artes no fueron valorados y fueron finalmente mayoriteados, digamos. Carlos, que el asunto, yo en el caso de Morena en Michoacán, he visto que sus áreas son muy, por decirlo menos, imberbes, algunas muy ingenuas, sin mucha experiencia en varios tópicos. Y en ese sentido, la parte electoral, el área electoral, no la saben manejar bien, no la entienden o están en un proceso de aprendizaje muy lento y yo diría a veces hasta burdo, y eso se ve en las sesiones ordinarias, extraordinarias, sobre todo en el Instituto Electoral de Michoacán. ¿A qué voy? Que por ese tipo de cuestiones que yo diría simples, pues presentas en tiempo y en forma, presentas tu informe de pre-campaña, como dices, en ceros o con lo mínimo o con lo que se haya gastado, y te quitas de este tipo de broncas, ¿no? Porque decir que fue excesiva, no fue excesiva, pues es relativo. Al final, como dices, se cumple de manera garantista y ya está. En ese sentido, mi pregunta sería si tú consideras que hubo impericia, ingenuidad de parte de Morena en no presentar este tipo de informes. ¿Tú cómo visualizas? Bueno, no quisiera, la verdad, poner alguna etiqueta o calificar, pero lo que sí hubo, y eso es claro, fue un error absoluto. Hubiese sido, ahora sí que diría el otro, ¿no? Del otro lado de la acera, haya sido como haya sido, y diría el divo Juan Gabriel, pero qué necesidad. O sea, si es tan sencillo, bueno, es engorroso quizá, pero es tan sencillo como para presentar. Y, por ejemplo, el argumento de que en los estatutos no están las precampañas, que es un argumento discutible un poco, bueno, pues podría quizá aplicar la interpretación de este caso, pero entonces, ¿por qué Morena registró todos los demás casos? Hay la mayoría de los casos que no se
no se otorga el registro, efectivamente son de Morena, hay de otros partidos también, por cierto, pero pues sí presentó Morena sus informes en otras precandidaturas. ¿Por qué aquí no? Pues yo no sé si sea impericia, si sea qué, pero sí fue un error. Eso a mí me parece clarísimo. Héctor. Pues bueno, yo sí me atrevería a editorializarlo, ya que tú no le quisiste entrar por ese lado, pero lo pongo de esta manera: lo que debió de haber sido un día de campo, es decir, un mero trámite, se ha convertido en un dolor de cabeza para Morena en función de, y yo sí lo voy a decir, algo que preguntaba Samuel, desde mi perspectiva, esta falta de pericia de los que se supone deben ser los especialistas electorales, que debieron de advertir en su momento las situaciones que pudieron haber puesto en riesgo lo que ya sucedió. Entonces, se observa por lo menos hacia afuera esta falta de pericia, la falta de experiencia por parte de Morena en atender los asuntos jurídico-electorales, y es aquí donde, pues bueno, de alguna manera el papel que, por ejemplo, tú realizas con esta experiencia político-electoral es importante tomar en cuenta. Pero bueno, esto deja, y a mí me lleva a plantear lo siguiente: invariablemente esta situación, después de la interpretación a rajatabla de la ley, pues pone ahora los ojos sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que esa es otra fase donde, pues también hay que decirlo, respecto a las decisiones que toma el INE, han venido teniendo diferencias también bastante interesantes, pero me llama mucho la atención que ahora, pues con volcarse la mirada hacia el tribunal, me parece que esto pudiera, no sé, encresparse un poco más el panorama político, más allá del tema jurídico. Sí, bueno, mira, no es que le saque al parche, es que, ¿por qué? ¿Y yo por qué tendría que calificar? Pues no los conozco, tendría que evaluarlos, a lo mejor hasta examinarlos y eventualmente, en efecto, no solamente hay impericia, sino imprudencia y no sé. Pero en todo caso, ese no es el problema, o no es solo el problema. Visto en una visión más general, valga la redundancia, creo que sí tiene que ver, digamos, más que con ese equipo de personas, con la circunstancia que vive Morena. Morena empieza asumiéndose no como un partido, sino como un movimiento. Y hay toda una discusión que viene de la vieja izquierda maoísta y contra las otras trotskistas y otras corrientes respecto de si la izquierda tiene partidos o tiene movimientos, ¿no? Las visiones más leninistas apuestan por el partido, incluso centralizado, el centralismo democrático, famoso, etcétera, y las corrientes más maoístas, ahora diríamos chafamente populistas, apuestan más por movimientos, ¿no? Hay una ecuación bastante interesante, por lo menos resuelta en la práctica y en la teoría, que es el PT. El Partido del Trabajo, que es de origen maoísta, digamos, combina la estructura de partido y de movimiento, ¿no? Bueno, pero Morena no lo ha resuelto. Y justamente creo que este es un buen ejemplo de que necesita resolverlo en términos de ser lo que es en el régimen constitucional mexicano y no en el imaginario de quién sabe quién y quién sabe cómo, que son entidades de interés público sujetas a un régimen de derechos, prerrogativas ciertamente, pero también obligaciones. Entonces ahí sí se necesita de un grado de especialización. Celebro que reconozcas en mi persona algunos conocimientos en la materia. El doctor Samuel Ponce me representa en Michoacán para cualquier proyecto de una consultoría. Aquí estamos a la orden. Y finalmente el tema del tribunal, pues sí, desde luego, ¿no? Ahora ahí viene el otro asunto, porque también está implicado el tribunal en una serie de polémicas respecto de sus decisiones, ¿no? La más complicada, que fue bueno, no la más complicada, sino la más sonada, a mi juicio, por su delicadeza política, que fue el tema de las mañaneras famosas, ¿no? Del presidente López Obrador. Hace unos días, el presidente del tribunal, ahora pues, la presidencia rotativa, envió un Twitter diciendo, no, es que nosotros todavía no decidimos, porque hubo una votación ciertamente en el Pleno, pero parece que fue una votación en una sesión privada previa a la pública que debiesen tener, y entonces, pues por eso todavía no han publicado el acuerdo, todavía no está vigente la autorización del tribunal formalmente
para que el presidente, o sea, que se baje la disposición del INE, ¿no? En ese punto estamos, y ahora va a caer este otro tema, ¿no? ¿Qué va a resolver el tribunal? Con todo respeto, el presidente magistrado de la Sala Superior es muy amigo mío también, está lleno de colegas a quienes tengo muchos afectos, no tengo la menor idea. Ya es tierra del nunca jamás, es el país de las maravillas, no se puede saber qué va a pasar, es una institución desde luego fuerte, poderosa, con grandes gentes, pero las decisiones, tiene un centro de capacitación formidable, con áreas académicas muy sólidas, pero las decisiones de la Sala Superior, a diferencia de las regionales, que son como más ecuánimes, han sido muy polémicas. No sé qué vaya a resolver, la verdad, pero ciertamente viene ahora. Y finalmente, la relación entre el tribunal y el instituto, pues es por naturaleza tensa, porque el tribunal tiene que resolver las impugnaciones, los cuestionamientos o las decisiones del INE, y eso pues a nadie le gusta, ¿no? Primero, la única etapa de vínculo virtuoso, no conflictivo, entre el tribunal y el INE fue cuando José Woldenberg presidió el INE y estuvo José Luis de la Pesa presidiendo el Tribunal Electoral, y había una relación espléndida, no solo institucional entre el INE y el tribunal, sino personal entre ambas figuras, cosa que hoy definitivamente no ocurre. Fíjate, Carlos, hay una cuestión. El caso de Félix Salgado Macedonio es parecido al de Raúl Morón Orozco, en tu opinión. No. De la decisión de quitarle la... Dicen en mi pueblo sí, pero no. Lo de Raúl está muy acotado a lo que ya señalamos, el cumplimiento estricto de una disposición legal, nos guste o no, pero disposición legal al fin y al cabo. En el caso de Salgado Macedonio, que pareciera ser lo mismo, tiene un pequeño componente, pequeño, y es que este señor tiene acusaciones de violaciones que no le construyeron ayer, sino de años, al grado paranoico, terrible, de que el fiscal dijo que algunas de esas denuncias ya precedieron o caducaron, no sé qué, como si una violación pudiera perder efectos jurídicos. Y ese es otro, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, aunque en este momento los dispositivos de activación son diferentes. Sé que lo que voy a decir es casi una irresponsabilidad. Por favor, tómenlo así, digan, oye, este cuate que irresponsable, ¿cómo lo invitan? A ponderen si me vuelven a invitar o no. Por lo menos ahora me invitó en la noche Samuel Ponce, la otra vez quería invitarme 15 minutos antes. Perdón, quizá que habla con el doctor Ponce. No, ahora resulta que en este país es más grave no entregar un reporte de gastos que violar a 4 mujeres. No es así, ¿eh? No es así, porque son harinas de diferentes costales, pero lo cierto es que sí, en el ánimo, por lo menos de la cultura cívica y de la construcción de ciudadanía, desde luego del combate contra la violencia de las mujeres, obvio, pero digamos, del apego a valores democráticos, la precandidatura de Salgado Macedonio, perdónenme, para mí, discúlpenme que... para que veas que no le saco al parche, querido Héctor, en los temas difíciles o fuertes, es impresentable. Desde un punto de vista político, no digamos procedimental, legal, es impresentable. Y que haya habido una batalla pública de movimientos de mujeres y de hombres también en contra de la designación, ya no digamos del registro, de la designación de este personaje, que tiene denuncias de años, insisto, no le fabricaron ahorita para sacarlo, no, son de años. Y que finalmente procediera a su registro y que ahora se lo vayan a quitar porque no cumplió un trámite, me parece que es un tema de discusión que debemos poner en la agenda pública y quizá después en la legal, pero por lo menos en la agenda pública. ¿Qué nos está pasando? Tenemos, perdón, la carreta delante de los bueyes, como yo el teposteco atrás de mí, diría el profesor Ponce. Fíjate, Carlos, que por ejemplo, a lo que iba es de que en cuestión de una idea imaginaria es nos que quedan el 2 minutos, Tribunal Federal diga, estamos ya en la parte final, Héctor. Sí, 2 minutos. Que estuviera, que el Tribunal Electoral le diera a Raúl Morón la candidatura.
por ese mismo se la diera también a Félix Salgado. O se la quitara a Félix Salgado y se la diera a Raúl Morón. Sería mucha incongruencia, valga, como dicen los jóvenes, mucha jalada, ¿no? Pues en principio sí, pero aquí cada caso hay que juzgarlo en sus méritos. Yo no sé, no conozco ni el expediente ni el acuerdo del INE con franqueza. Hay que estudiarlo una vez que se publique de manera oficial, pero dependerá de cuáles son las tripas que están adentro, de qué manera se incumplió, y ahí sí podría el tribunal distinguir entre una cosa y la otra. Entiendo que ayer el proyecto traía 60 y tantas personas que no se iban a registrar y finalmente fueron menos, porque caso por caso se valoró la circunstancia y se depuró. Eso podría ocurrir. El peor escenario sería que se le dieran a Salgado y no a Raúl. No estoy hablando en términos jurídicos, sino en términos públicos, ni siquiera políticos, en términos públicos y cívicos, porque esto también es cosa de cultura democrática. Carlos, se nos fue el tiempo, Héctor. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, por habernos acompañado durante esta transmisión. Quedan muchas dudas. En el momento que quieran las seguimos ahondando. Claro que sí. Gracias, muchísimas gracias a todos los que nos siguieron en esta transmisión. Que tengan un excelente fin de semana. Carlos. A Samuel. Chao. Gracias, Héctor. Abrazo. Chao.